Gracias, Elvita. Buenos días, hermanitas. El Señor nos bendiga. Seguimos meditando en la palabra del Señor y esta vez estamos con Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En los versículos anteriores de este pasaje, dice que la prueba produce paciencia. El versículo 12 dice que las pruebas tienen un propósito y la paciencia conduce a la madurez. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice que las pruebas tienen un propósito siempre, producir perseverancia. Y la perseverancia conduce a la madurez. Es lo que Dios quiere, porque Él siempre tiene algo en mente para nosotros. Él tiene siempre algo planeado y muy especial. Él tiene una manera en que quiere que seamos maduros espiritualmente para alcanzar ese estado que Él quiere. Necesitamos soportar las pruebas. Y Él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se lo pidamos. Y a la vez nos dice que recordemos que nunca nos va a hacer falta, nunca vamos a hacer faltos de algo. Sí, nunca nos va a hacer falta nada, porque Él siempre va a estar al cuidado de nosotros. El que estemos pasando una prueba, hermanas, a veces podemos pensar que estamos falta de fuerza o estamos faltos de orientación. Y definitivamente por eso necesitamos suplicar sabiduría al Señor, porque de eso se trata la sabiduría, que nos oriente y que nos conduzca a que seamos prudentes para nuestras vidas, para tomar decisiones sabias. ¿Cómo voy a alcanzar esa sabiduría del Señor? Santiago 3:17 nos dice, porque no queremos que nos falte, tenemos que suplicarle a Dios. Y nuevamente nos dice que Dios es generoso, Él da a todos generosamente sin rencor. Y se nos da, nos será dada, dice el versículo. Entonces, eh, ¿estamos seguras de que obtenemos sabiduría si se la suplicamos al Señor? Por supuesto que sí, ¿verdad? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí es donde él está enfatizando esta palabra, nunca dudar, porque el que duda es como una ola de mar, arrastrada y echada de un lado hacia el otro por el viento, porque el que duda siendo prácticamente es de doble ánimo, es inconstante en todo, no se debe de esperar recibir nada del Señor alguien que duda de esta forma. Ahora bien, ¿cómo puede decirse que esperamos recibir esa generosidad del Señor cuando estamos transmitiéndole a otra esa inseguridad? ¿Cómo entonces vamos a aprovechar la constancia y la generosidad y su sabiduría? Es fundamental que sepamos, hermanas, quién es Dios y creamos que nos ama y que quiere bendecirnos. Ese es un requisito previo para obtener la sabiduría divina. En la Biblia, Santiago habla de una sola palabra que está en griego y lo menciona en dos formas o con dos significados que prácticamente nos dice tenemos una alma fracturada porque estamos dudando. No nos estamos concentrando en Dios. En este caso, por quien duda no recibe lo que pide porque no está confiando en el Señor. Ahora, la fe y la perseverancia seguirán siendo parte de lo que Santiago nos está hablando. Realmente se enfoca en esta idea de la prueba, donde dice, bienaventurado es aquel que soporta las pruebas, dice en el versículo 12. Al principio del pasaje esa palabra se traduce como prueba y más adelante, justo después de eso, a partir del versículo 13, comienza a hablar de la tentación. A medida que pasamos por estas pruebas, Dios tiene un propósito para que resistamos con madurez. Ahora, incluso en ese punto, no ha dicho
que Dios trajo esta prueba sobre nosotros. En ningún momento ni siquiera lo ha dejado entender. Pero se está usando de esa forma. Dice, ¿cuál es la diferencia entonces de probarnos y tentarnos? Él quiere que salgamos de ellas y que seamos mejores cristianas al atravesarlas. ¿Al atravesar qué? Esas pruebas. Una sola prueba Dios quiere que salgamos adelante y que seamos mejores al final de esta y seamos más fuertes. Pero Satanás, ¿qué es lo que quiere? El Señor quiere es que nosotros seamos más fuertes y Satanás lo que quiere es que nos aplaste la tentación con esa misma prueba. Así que esa es la intención del enemigo, que terminemos reprobados ante esa prueba. Cuando pasamos por una prueba, Dios quiere que la superemos. Si estamos hablando de algo positivo, en lo que esperamos tener éxito y crecer y madurar, le podemos llamar, entonces, es la mejor palabra de decirle que es una prueba. Pero si el concepto es que es algo que nos va a arrastrar hacia abajo y nos va a derrotar y hacer que fracasemos, entonces la mejor palabra, ¿cómo diferenciar eso? Es tentación. Am, pero ¿qué quería que viera? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros veamos en estos ejemplos? El Señor quiere usar siempre estas circunstancias, pero para que nosotros salgamos avantes de lo que se nos presenta. Em, y que todo lo que esté pasando, entendamos que es para nuestro bien al final de él. Implica, hermanas, que no solamente podemos alabar al Señor en, en, en nuestras alegrías, en nuestras satisfacciones, sino que también en las tribulaciones. En todo tiempo tenemos la oportunidad de alabarle. Inclusive, hasta irónico puede decirse, que podemos alabarle hasta en el dolor. Podemos alabarle en medio de las pruebas, hermanas. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios es constante, Dios es generoso. Entonces, ¿por qué dudar de que el Señor está con nosotros? O que no va a estar en medio de esas tentaciones, de esas pruebas. Cuando pasamos por esas pruebas, dice en el versículo 14, bueno, esto lo explicará la hermana el día de mañana ampliamente. Pero eso conecta con lo que estábamos diciendo al principio. Si no confiamos en Dios, no vamos a poder atravesar esas pruebas. Santiago está diciendo que no nos engañen que no nos engañen acerca del carácter de Dios. No piensen que Dios es alguien que nos tienta. Nos tienta nuestros propios deseos, nos tientan nuestras propias malas decisiones. Es lo que realmente los que nos tientan, no es el Señor. Dios quiere que nosotros hagamos avante de todo esto. Así que no nos engañen las circunstancias, porque el Señor, el verdadero carácter del Señor es que nosotros aprendamos algo de esta lección. En el Señor no hay variación. Él es generoso. En realidad, por lo menos particularmente, yo no podría hacer nada lejos de Él. Como dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lejos del Señor no vamos a poder superar ninguna prueba. ¿Y cómo podemos seguirlo? Bueno, podemos seguirlo de muchas formas. Tenemos la certeza, el Señor resucitó al tercer día. Ni la muerte pudo con él. Al el Señor resucitar tenemos la prueba fehaciente de que su poder es inmenso y que la fortaleza que necesitamos la encontramos en Él, porque Él venció la muerte. Miremos a Cristo, no importando lo que el mundo nos muestre, no importando de que el mundo nos crucifique e inclusive nos entierre por nuestra fe. Él nos ama y lo que tenemos que hacer es confiar en su poder, en su generosidad
y que no importa lo que hagamos, el Señor va a estar ahí cerca de nosotros siempre, no nos va a dejar solas. Y aunque el mundo nos ponga de cabeza o se burle de nosotras, hermanas, el Señor ha dado su promesa que nunca nos va a desamparar. Oremos unas por otras para que estemos fieles cuando Él nos llame ante su presencia. Eh, no importa las dificultades que atravesemos, como les decía, soportemos en el Señor. Santiago nos invita a resistir al diablo y va a huir de nosotros. La sumisión a Dios y resistencia al enemigo son elementos inseparables en este caminar que tenemos. Cuando elegimos acercarnos a Dios, buscamos su presencia en oración y en su santa palabra. La sabiduría de lo alto es inseparable de nuestras acciones. La lucha contra la influencia del mundo es que el mundo quiere que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice el Señor en Santiago 4:4. La resistencia al diablo exige vigilancia. La resistencia al diablo exige vigilancia espiritual y firmeza en la fe. El diablo busca maneras de desviarnos del camino de Dios, hermanas. Muchas veces utilizando nuestras debilidades y deseos para tentarnos. Resistir significa estar conscientes de estar conscientes de estas tentaciones y recurrir a las fuerzas que vienen de Dios para vencerlas. Nuestra resistencia no se basa en nuestras propias fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos capacita para vivir en santidad. La sumisión y resistencia son inseparables. Y Santiago nos recuerda que al acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y un verso que quiero dejar en sus mentes, hermanas, es Efesios 6:10 al 17. Y dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanas.